Hola, ¿qué tal? Todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de la Comuna del Samán. Hello, buenas a todos. En esta ocasión vamos a hablar del tema de la minería, ya que ha salido el asunto, pues por lo que ha estado ocurriendo en Panamá. Bueno, lo primero para preguntarte, yo no sé si qué familiaridad tú tienes con lo que ha estado ocurriendo ahorita en Panamá. Mira, he estado viendo las noticias solamente por fuera. Tú me comentaste en su momento de que uno podía buscar incluso el PDF de la declaración, ¿no? No de la declaración, perdón, De la ley, de la ley que del sancionaba contrato. el contrato con las empresas mineras canadienses, pero la verdad no tuve chance de buscarlo. Y estoy enterado, por supuesto, que han habido muchas protestas, mucha conflictividad, muchos problemas y que incluso lamentablemente alguien vino y mató a dos profesores, dos activistas ambientalistas. Y también sé que, me imagino que en un intento por salvar la situación, el gobierno panameño está tratando de llevar el asunto a un referendo. Bueno, lo que eran ambientalistas no eran profesores. Son solo profesores. Son parte de un gremio de Ok, profesores que forman parte de una alianza de gremios y sectores de la población que han estado marchando. era básicamente lo que llamaremos en América Latina una protesta de la sociedad civil. Ajá. Pero de ese tipo de sectores, porque luego los que sí son ambientalistas y la gente joven em, y otros grupos protestan por más que nada en la ciudad. Estos otros grupos que te estoy diciendo, sindicatos, organizaciones campesinas, poblaciones originarias, ellos sí tienen otro tipo de protesta que es cierre de lo que es la Panamericana, Ok, que es que es como la ruta por la cual pasan gran parte de los productos que se consumen en la capital. O sea, es una ruta comercial, básicamente, terrestre. Aparte de la ruta ya directamente marítima, que es el canal de Panamá y los distintos puertos vinculados al canal. ahora que mencionas eso, creo que en toda América Latina, sobre todo en las partes andinas, hay una Panamericana. Creo que es una misma autopista que conecta. Estoy viendo, si buscas el Sí, mapa sí. en la Wikipedia, es una carretera que va desde Prudhoe Bay en Alaska, literalmente hasta la Patagonia. Bueno, no sé si porque la Panamericana de repente, porque termina en, en lo que es el Darién, porque ahí ya no Es, hay, es correcto. La ya no hay. Panamericana conecta todo ese sitio y el único sitio donde la autopista está cortada es en el Darién. Bueno, ahí nos está poniendo unos mensajes del eterno poder y la deidad y Dios, pero en realidad nosotros pusimos eso como un contraste porque vamos a hablar de la minería y poner algo así de naturaleza. Y es el único video que encontré que no te va a estar poniendo anuncios, aparentemente. Esperemos que sea así. En todo caso, si alguien está interesado en meditar viendo estas imágenes, por favor mediten en la forma en que podemos destruir a las empresas mineras. También. Y bueno, la otra cosa que mencionas, el referéndum no, era una consulta popular. Pero lo que Era una pasa es consulta, que, ok, lo que pasa es que primero, el referéndum no se puede hacer porque el referéndum se tiene que hacer con mucho más tiempo y ya este gobierno ya se está acabando. O sea, ya el próximo año, creo que es en mayo, hay elecciones presidenciales y de diputados y de gobernadores y alcaldes. Los magistrados se eligen de otra forma aquí. Entonces, esos son como lo que viene, lo que se viene ahorita mismo. Y la consulta popular también la criticaron porque la consulta popular entiendo que no tiene como, como mandato, pues no tiene como un mandato, eh, no rompe no es suficiente como para derogar la ley. La ley ok. No es como que llaman vinculante. no es vinculante, exacto. Y sería básicamente como una forma de lavarse las manos por parte del ejecutivo que firmó esa cuestión. O sea, como un Poncio Pilato, pues.
no voy a hacer nada, me voy a lavar las manos porque yo no me quiero embarrar más de lo que ya estoy embarrado. Entonces también ha sido rechazado eso. Pero bueno, tengo un texto, son casi 6 páginas, pero lo voy a leer para que la gente que nos está escuchando se haga una idea y luego comentamos de más o menos adelante. Como el asunto con la minería, pues. A ver, las protestas que ya son conocidas, pues, en el resto del mundo en contra de la minería en Panamá comienzan el 23 de octubre, aunque los eventos que la desencadenaron tienen sus orígenes mucho más atrás. La cuestión es que en menos de una semana, que era lo que incitó pues estas protestas, aunque nuevamente los orígenes de eso ya dije son más atrás, es que en menos de una semana el órgano legislativo y el ejecutivo de Panamá aprobaron e hicieron entrar en vigor el contrato que ahora es elevado a ley y que ampara y habilita a la operación de minera Panamá sobre unas casi 13.000 hectáreas. Para ser exactos son 12.995 hectáreas. Para arrojar un poco de contexto, Minera Panamá es la subsidiaria panameña de la canadiense First Quantum Minerals. Actualmente esta compañía está a cargo del proyecto Cobre Panamá, que se ubica en la provincia de Colón, no muy lejos de la capital. La operación inició en 2019 en una región que se llama Donoso y es considerada la mayor explotación de cobre en toda Centroamérica. Y la explotación se hace en los alrededores de una zona muy boscosa. Actualmente dentro del Ministerio Público, solo dentro del Ministerio Público, existen unas 6 investigaciones por posibles daños al medio ambiente. Aparte hay otro montón más en el Ministerio del Ambiente, procesos. Y también hay como, creo que eran 6 o 7, o algo así, reclamos de inconstitucionalidad que se han elevado a la Corte Suprema de Justicia. O sea que no es un contrato ni una ley pues que esté sin problemas. Entonces desde diciembre pasado el Estado ordenó el cese de las operaciones a Minera Panamá, cosa que yo no creo que haya cumplido realmente, al menos hasta donde yo sé pues. Pero en todo caso ese cese de operaciones se hizo para poder negociar un nuevo contrato, pues el anterior, que fue elaborado creo que en 1997, fue declarado 10 años después, en el 2017, como inconstitucional. O sea, imagínate todo lo que se demoró la Corte Suprema para declarar inconstitucional un contrato que le permitió a la empresa anterior y a la empresa actual seguir extrayendo minerales con todos los daños ambientales. Eso suena a mucha presión por parte de las empresas y sobre la legislatura, los legisladores panameños. Entonces, volviendo al tema ambiental, se pueden mencionar varios casos. Por ejemplo, el que se registró a finales del año pasado, cuando los moradores de la comunidad San Benito, que se encuentra a unos 5 kilómetros de la mina, vieron que el río que utilizaban para sus necesidades básicas cambiaba a un color no usual. Hay otro todavía más desconcertante, que es cuando se derramaron líquidos peligrosos sobre también un río, y el agua de la zona, eso fue en 2021, y el agua de la zona, el agua del río adquirió un tono blanco, no así transparente ni blanco, de color blanco. O sea, un río, imagínate aguas de color blanco de un río. Normal. Puedes encontrarla rojizo si quieres por exceso de hierro u otras cosas, pero no blanco. Y también ha afectado lo que es el llamado corredor biológico mesoamericano. Entonces, como he dicho, pues la explotación minera en Donoso no inicia en 2019, que es cuando inicia supuestamente la explotación de First Quantum con Minera Panamá, pues. Desde antes la región era objeto de extractivismo de minerales, entre ellos principalmente pues el cobre. El primero fue el consorcio de Petaquilla. Bueno,
gracias al contrato que había mencionado de 1997. Pero que es un contrato que también tenía problemas porque desconoce ciertos principios de la contratación pública, no garantiza que el Estado sea el mayor beneficiario de la extracción y entre otras cosas. Pero por supuesto siempre ha habido corrupción. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en la directiva de ese consorcio se encontraba un señor que se llama Richard Pfeiffer, que fue consejero presidencial durante el gobierno de la expresidenta Mireya Moscoso, que gobernó entre 1999 y el 2004. La minera canadiense irrumpe ya después durante el gobierno de Juan Carlos Varela. Hay un conflicto burgués, pues, entre las distintas capas burguesas, entre los que apoyaban a la ¿cómo se llama? A la petaquilla y los que estaban a favor de la irrupción de First Compton. Al final, el caso es que el gobierno de Varela le otorga derechos exclusivos de explotación a la minera Panamá, pero sin hacerse cargo de todas las irregularidades y problemas de corrupción, pero problemas de corrupción pesados graves que dejó Petaquilla, además de que le debía como casi 4 millones de dólares en salarios a los trabajadores. Ok. Entonces, a pesar del fallo de inconstitucionalidad del contrato, Minera Panamá ha seguido operando, alegando que ese fallo no era definitivo. Y aquí volvemos nuevamente a lo que ya había indicado también antes, puesto que el actual gobierno refrendó un nuevo contrato, el cual mantiene intactos muchos de los elementos problemáticos del anterior y da continuidad a la explotación minera en Donoso. Es decir, se mantienen muchos de los elementos problemáticos de ese anterior contrato. Y además Minera Panamá también opera en la provincia de Coclé, en donde también ha provocado daños medioambientales y a su vez daños a la salud de la población autóctona. Ha tenido la población autóctona, Coclé es uno de los territorios que en este año, no sé si fue este año o entre este año y el año anterior, ha tenido más casos de problemas renales. Y precisamente algunos... Eso tiene que ver con contaminación del agua. Eso tiene que ver con contaminación del agua, pero harían falta estudios que yo no creo que no se han hecho, a saber por qué, bueno, para corroborar esa correlación. No deben haberse hecho quizás por, ¿cómo se llama? Por cuestiones de presión, porque realmente es un estudio que con un mínimo de presupuesto lo puedes realizar sin mucha dificultad. Todas las tecnologías y los elementos necesarios para hacerlo están los registros de los hospitales, están. Lo que te hace falta sería una investigación acerca de las fuentes de agua. ¿Cuáles son las principales fuentes de agua? ¿Cuáles son y cuál es su estado actual? Y luego, hay una cuestión también importante de resaltar y es que las casi 13.000 hectáreas otorgadas a la minera canadiense no son las únicas hectáreas que el Estado panameño ha concedido a empresas foráneas. O sea, hay aproximadamente 800.000 hectáreas que han sido solicitadas por distintas empresas alemanas, irlandesas, estadounidenses, etcétera, que han sido solicitadas al Ministerio de Comercio de Panamá. O sea, casi 800.000 hectáreas. Si hacemos como una conversión de hectáreas a kilómetros cuadrados, eso serían como 8.000 kilómetros cuadrados de todo el territorio panameño, lo que sería como una séptima parte de todo el territorio panameño. Ya, pásame una vez. Hectáreas a kilómetros. Dime cuál es el número exacto. ¿Cuántas hectáreas? 8.000. 800.000. Sí, 8.000 kilómetros. Sí, que sería porque Panamá son o 74.000, una cosa así, o 75.000 kilómetros cuadrados. Entonces sería como una séptima parte del territorio nacional. 75.000 kilómetros cuadrados. De hecho, es más o menos casi un 10% del territorio nacional. 11-12%. Bueno, y frente a esta situación, en especial frente a la firma del nuevo contrato que se hizo de forma express, ¿no? Se produjo entonces una gran irritación y hartazgo en varias capas de la población panameña, ¿no? De los grupos sindicales, las poblaciones originarias, los grupos ambientalistas, estudiantes jóvenes, etc. Todos estos sectores se han lanzado a las calles, no necesariamente de forma organizada, porque ya he mencionado pues que los ambientalistas no están organizados junto con los gremios, pero se han lanzado a protestar
no con los mismos objetivos y agenda en mente, pues. Y tras un par de días de protestas, ¿qué es lo que hace el presidente actual, Laurentino Cortizo? Habla en cadena nacional defendiendo el contrato y señalando que el mismo traía beneficios por 357 millones de dólares que ingresarían a las arcas del Estado anualmente. Una planilla anual de ese tipo, y que iba a aumentar las pensiones de los jubilados que ganaban menos de 350 dólares mensuales. Ahora, Ok. ¿qué significan exactamente esos 350 millones para el país? Bueno, primero, una parte de esa entrada, 50%, supuestamente va a ingresar al fideicomiso de la Caja del Seguro Social. No obstante, el Estado ya paga 150 millones en fideicomiso. Aunque yo tengo entendido que le debe como 400 millones de dólares. O sea, está moroso el Estado que no le ha pagado a la Caja del Seguro Social, que es la institución que se encarga de todo el tema de las pensiones. Entonces le debe el Estado. Pero el nuevo contrato hecho ley no indica que ese 50% de los 357 millones sería un agregado a lo que ya tiene que de hecho pagar el Estado. Es decir, no sabemos realmente hacia dónde se va a dirigir ese dinero porque la ley no lo aclara. El Estado ya tiene que dar una cantidad de dinero, 150 millones. Pero ese agregado esa plata que supuestamente se va a tomar de la minera, no se clarifica que es un agregado de los 150 millones que ya el Estado paga. Entonces, como no lo clarificas, ¿qué pasa? Entonces, tú puedes decir que 150 millones está entrando a la caja del Seguro Social, pero no sabes si es de las arcas del Estado que obtiene de alguna otra cosa o si son directamente de la minera Panamá. Del extractivismo de la minera Panamá. Entonces, 150 millones puede ser que queden en las manos de los bolsillos de quién sabe quién. Porque ya tú dices, no, es que eso ya se pagó. Pero como no aparece como un agregado, bueno. Eso por un lado. Eh, Ok. también se dice que esos nuevos ingresos servirán para ayudar a pagar la enorme deuda que aqueja a la Caja del Seguro Social. Que la Caja del Seguro Social básicamente ya eso se ha dicho, pues. Pero el próximo año se puede quedar sin dinero para pagarle las pensiones a los profesores, a los jubilados y a otros grupos. Al sector salud. Ajá. Entonces, ¿cuál es la deuda de la caja que tiene ahorita mismo? Es 2,5 billones de dólares. Ya va. El Billones 50 en el de mil sentido. millones. Ok, billones gringos. Ajá, en el de 1.000 millones, básicamente. O dos sea, mil quinientos millones de dólares, que en términos de deuda no es precisamente poco. no. Y eso con lo que el Estado no le ha estado pagando, que era lo que mencionaba, que son 400 millones de dólares que no ha ingresado. Eso es Según lo último. básicamente 2.500 millones de dólares. Eso son como 2 semanas de guerra en Ucrania para los que no están enterados. Sí. Entonces, con el 50% de 357 millones de dólares que ingrese anualmente, eso no va a alcanzar para pagar eso. Eso es una deuda demasiado grande que se tiene que ver de otra manera. Y aparte también, eso es una curiosidad que quiero mencionar, pero el Estado, no el Estado, las empresas privadas, al menos en el 2021 y 2022 le debían por morosidad casi 300 millones de dólares al Estado, por no haber pagado impuestos, pues básicamente. A pesar de que el dinero que se pidió para la banca y para otros sectores al Fondo Monetario y al Banco Americano, no me acuerdo, Interamericano, una cosa así, que se pidió un montón de dinero, gran parte de esa plata fue a esos sectores para que no No tuvieran que pagar lo que le debían. sí, para que no tuvieran para que no, básicamente para que no le exigieran pagos a la gente que no podía salir a trabajar por el tema de la pandemia. Ok, a ver si entiendo. Ellos tenían una deuda y en vez de... el Estado panameño necesitaba cobrarla, y en vez de cobrar esa deuda que ellos ya debían, No, no, le no, pidieron un crédito al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, no, para pagar salarios
No, para explicarlo. Ahorita mismo la empresa privada le debe como 300 millones de dólares al Estado en morosidad Ok. por no pagar impuestos. Lo otro que yo mencionaba era que la empresa privada, particularmente la banca, había recibido un montón de dinero durante la pandemia para que la banca no agarrara y le comenzara a seguir cobrando a la gente que tenía deudas con ellos, no, la población que tiene deudas con ellos, que no podía pagar porque tenían sus negocios cerrados y porque no podían salir a trabajar normalmente. No sé si me explico. Son dos Ok. cosas diferentes. Primero, Ya, ya. las empresas le deben un montón de plata al Estado y aparte de eso, el Estado les dio plata anteriormente para que no le sacaran plata a la gente, a la población. O sea, lo Pero que quiero ¿cómo? decir es que las empresas privadas siempre reciben más de lo que dan a cambio. Claro, pero el único que produce valor aquí es el libre mercado, el mercado, la competencia y todo eso, y por lo tanto hay que acabar con el Estado porque el Estado no hace nada bueno. Claro, exacto. Mm, Y bueno, la cereza en el pastel es esta también de que en lo que va del año, Minera de Panamá tuvo ingresos por exportaciones minerales de más. Esto es solamente el 2023. Esto es solo el 2023. Más de 2.200 millones de dólares. Es decir, y además una ganancia neta de más de 800 millones de dólares. Y sin pagar prácticamente nada de impuestos. Y este año no ha pagado impuestos. ¿No los ha pagado porque los debe o hay alguna cláusula que los haya librado? Porque los debe. Ok. O sea, no pagan porque son morosos, pues. Básicamente, como las otras empresas esas que también son morosas. Y supongo que en algún momento determinado va a haber una condenación de la deuda en alguna negociación porque siempre pasa. Vale. Ujú. Y luego también el gobierno ha dicho que, que la minería es muy importante y todo lo demás, pero que la minería es un pilar de la economía panameña, pero eso también es mentira. Porque si bien es cierto que el 3,8% del PIB total del país corresponde al sector minero, más del 80% de las ganancias se van al extranjero o se quedan en las manos de la minera. Un 15%, como 14 y tanto por ciento, se va pagando salarios y remuneraciones millonarias a las firmas de abogados que defienden a la minera y a los ejecutivos y altos cargos de dicha empresa. Y menos del 1% va a impuestos. Y esto lo sabe un montón de gente, esto lo sabe todo el mundo, eso lo sabe la población, ya la población está enterada de esto. De hecho, uno de los negociadores del contrato, iniciales del contrato, que se llama Marcel Salamín, abandonó el equipo de negociación en 2021 precisamente por este tipo de quejas. Y señalando que el cobre le tendría que pertenecer a la nación panameña, que eso es lo normal, o sea, el Estado tendría que ser el principal beneficiario. Pero el 80% de las ganancias se va, qué sé yo, a China, a Japón, a Corea del Sur, a Alemania, España, etcétera. O sea, creo que casi como 5.000 millones de toneladas, una cosa así, fueron extraídas del territorio panameño de cobre, solo de cobre. Fueron extraídas y llevadas a Alemania, España, Corea del Sur y lugares así. Y sobre la cuestión de la pérdida de los empleos, que también han dicho no, que se van a perder 9.000 empleos. Bueno, esas personas pueden ser trasladadas a otro puesto de trabajo. Pero que en todo caso es lo que han dicho también los ambientalistas, que el daño medioambiental que podría provocar la minera también podría provocar un mayor daño y una mayor pérdida de empleos. En todo caso, yo sé que suena cruel, pero si te sacas la contabilidad, lo que vas a gastar tú en reparaciones, daños o reconstrucción de muchos tipos de cosas, o lo que te va a implicar eso en pasivos respecto a la salud de la población, es mucho mayor que lo que pueden ganar los empleados de ese sector. Entonces, ¿no te sería mejor distribuir el trabajo y las actividades que esas personas tienen para que hagan otra cosa? Exacto. Y aparte, el canal de Panamá y los puertos y todas estas demás cuestiones dependen de una red hidrográfica saludable. Entonces, si tú estás comenzando, si la minera comienza a talar y se le comienzan a dar más hectáreas para talar y hacer, qué sé yo, edificaciones y puertos y cuestiones, estás afectando esa red hidrográfica. Y esa red hidrográfica
es necesaria para la principal fuente de ingreso que obtiene el país, que es el Canal de Panamá. Entonces, la actividad minera así porque sí, no tampoco sin regular, sin nada, tampoco tiene mucho sentido si lo que te interesa son proteger empleos, porque estás amenazando también los empleos de la Sí, estoy principal viendo fuente aquí de en el ingreso. mapa, estoy viendo precisamente en el mapa que este gran lago interior que está dentro y que comunica buena parte del canal de Panamá, tiene muchos, pero muchos ríos pequeños que son afluentes. No es que hay un gran río que los nutre, no, son muchos ríos pequeños que van cayendo hacia allá y tienen una red hidrográfica bastante compleja. Por lo tanto, debe ser bastante delicada porque no son ríos grandes, son ríos pequeños que pueden desaparecer fácilmente con un proceso de tala. Ujú, claro. Em, y bueno, y también ha intentado chantajear que no, que eso va a acabar con los subsidios o programas para los jubilados. Pero como ya lo he mencionado, pues lo que realmente aporta Minera Panamá al Estado, que es la concesionaria de la canadiense, es prácticamente nada. O sea, no, en impuestos prácticamente nada. Lo más que se puede decir es que los ingresos que reciben los trabajadores que les permiten optar por créditos. Y eso en alguna manera es una forma de activación de la economía. Pero esos son solamente 9.000 empleos, aproximadamente, un poco más de 9.000 empleos. Y Panamá no se ha hecho cargo de un problema muy constante que es, y yo creo que es un problema de prácticamente toda América Latina, me imagino que eso también pasa en Venezuela, que es la gran cantidad de la población que puede trabajar, pero que es puro trabajo informal. O sea, que no pagan impuestos, no contribuyen fiscalmente a los ingresos de las arcas del Estado. O sea, en Panamá creo que es casi la mitad de la población que puede trabajar que no ingresa a las arcas del Estado. Entonces, encima tienes a la empresa privada con una moratoria de 300 millones de dólares. Tienes Minera Panamá que no contribuyen prácticamente nada en impuestos. Tienes casi la mitad de la población que puede trabajar en empleo informal. ¿Quién queda responsabilizado de ingresar a las arcas del Estado? Pues el otro 50% de los que trabajan. Más lo que obtienen del canal de Panamá y cosas así. Entonces, y luego también el mismo contrato tiene problemas. Se otorga estabilidad jurídica a la operación minera para protegerla del fallo de inconstitucionalidad del 2017. Es decir, el contrato la protege. La blinda. La blinda. Le otorga potestad para construir obras no relacionadas con la minería. Se le puede dar prórrogas de hasta 20 años para que siga continuando con la extracción. ¿Cuál era el punto anterior? Que ¿Le otorga potestad para construir obras no relacionadas con la minería. Por ejemplo, instalaciones portuarias. Que son para uso prioritario de Minera Panamá. Claro. Ok. O sea, básicamente también tienen permiso de hacer actividades por fuera de la minería. Minera. Uh-huh. También puede pedir al Estado el derecho a que se expropie territorios para usos de interés social de la concesionaria, es decir, de la Minera Panamá. O sea, el Estado, la concesionaria le puede decir al Estado, hey, esos territorios de esos campesinos allí, yo lo quiero. Y el Estado va y expropia esos territorios. Vale. Y si hay una terminación de la obra por, entre comillas, incumplimiento del Estado, la carga del pago y los costos va a recaer sobre el Estado. O sea, el Estado tiene que cargar con el monto de la compra, del valor justo de las instalaciones en el mercado en ese momento. O sea, que si todas las instalaciones tienen un costo de 100 millones de dólares, bueno, el Estado tiene que prácticamente hacerse cargo del 100% de los costos. Eso no recuerda, claro, hay ciertas diferencias, ¿no? Pero ¿no te recuerda un poco a cómo funcionaba la Compañía Británica de las Indias Orientales? Sí. Hay diferencias, como por ejemplo que hay relaciones y tratos un poco particulares con el Estado, pero se parecen mucho. Y bueno, esas son algunas cositas del contrato, porque hay más. Pero bueno, sí, ya saben que ustedes pueden descargar el documento en PDF
O en todo caso pueden revisar lo que han dicho personas que son abogadas y que han hablado del problema del contrato. Bueno, ahora vamos a ver un video un poco sobre eso. Que esa es una entrevista que pueden revisar si quieren. Que la hizo La Estrella de Panamá. A mí no me gusta mucho la editorial de La Estrella de Panamá, que es uno de los dos periódicos más grandes, porque ha tenido así como unas actitudes un poco hasta cierto punto xenofóbicas con los pueblos indígenas. Pero bueno, ese programa está bastante bien. Lo lleva a cabo un muchacho que tiene posturas interesantes, ¿no? De hecho, bueno, ha sido crítico con el tema de lo que ha hecho Israel, por ejemplo, así que eso les da una idea de que es un programa que no funciona dentro del esquema de la derecha, pues, de la tradicional derecha, que siempre ha sido apoyar a Israel. Se llama Juan Cajar, ¿no? Él es el entrevistador, pero ahora lo vamos a ver. Y bueno, todo lo anterior evidentemente ha generado un enorme malestar. Las protestas que se han mantenido desde el 23 de octubre, con mayor o menor fuerza dependiendo de la semana o el día, han provocado cierres estratégicos, como ya he dicho, en lugares estratégicos de la carretera terrestre que afecta el comercio panameño. En la provincia de Veraguas, la cabecera de Veraguas es Santiago, hubo un cierre, ahora no recuerdo cuándo fue, pero se llegó a contabilizar según la Policía Nacional a 20.000 personas como cerrando la calle. Esa principal... Una bastante grande, bastante importante. La Panamericana. Y bueno, las pérdidas millonarias han afectado a los gremios y sectores empresariales que están muy molestos. Como no, por supuesto. Y las acciones de First Quantum, la empresa canadiense, bajaron en un 50% en la bolsa. En menos de una semana ya habían bajado como un 50%. Y bueno, el gobierno, ¿cómo ha contestado? Bueno, reprimiendo, ¿no? Han detenido, creo que a casi 1.000 personas ya van, o ya han superado las 1.000 personas, según datos de la propia Policía Nacional. Si bien es cierto que la reacción de la población ha sido masiva, la oposición popular a ese modelo extractivista es de vieja data, porque las poblaciones afectadas, campesinas, ya llevan enfrentándose a la extracción de First Quantum desde hace bastante rato. Las poblaciones de Donoso, en Coclé, La Pintada, Donoso en Colón, La Pintada en Coclé y otros lugares que son poblaciones en los entornos del proyecto, ya llevan rato manifestándose. Y bueno, First Quantum, tengo entendido que ha pedido el diálogo, pero la ciudadanía lo que quiere es la derogación del contrato minero. Entonces, ante esa crisis, el gobierno ofreció una moratoria a la actividad minera. Primero el gobierno quiso que fuera un decreto, pero luego se terminó convirtiendo en ley. Es decir, que todas las concesiones que antes había mencionado ya han sido derogadas. No, derogadas no, se puso esa moratoria, y entonces todo eso ha quedado frenado, pues. Todas esas concesiones quedaron frenadas. De las 800.000 hectáreas, sin embargo, todavía hay unas hectáreas, entre ellas las 13.000 hectáreas que siguen operando, que son las que quieren que se deroguen, que es el contrato de ley que le ha dado concesiones de exploración y extracción a la minera canadiense. Esa medida no ha sido suficiente porque la ciudadanía sigue protestando en las calles, siguen ocurriendo cierres. Y como dije, ahorita mismo creo que había dicho 6, pero creo que son más, son como 7, 8 demandas de inconstitucionalidad que han sido entregadas a la Corte Suprema para que la Corte Suprema dirima y diga, bueno, esto es inconstitucional. Lo que pasa es que la gente ya no confía, hay mucha gente que ya no confía en la Corte Suprema porque se demoró 10 años para decir eso.
Ellos han Y dicho que... además tienes una, ¿cómo se llama? Hay una parte del decreto que permite brindar a la minera contra decretos de inconstitucionalidad, ¿no? Ujú, también está eso. Entonces, realmente eso es como una especie como de resumen de lo que ha ocurrido hasta ahora. Lo más reciente ha sido, lo más sonado reciente ha sido lo que pasó en un lugar que se llama Chame, donde había un cierre en donde un gringo se bajó de su carro. Era gringo. Él es un Sonian. Los Sonians son gringos, básicamente, que luego adquirieron su propia identidad, ¿no? Es como un poco lo que pasaba con lo que habíamos discutido en el episodio de los comentarios que la gente adquiere pues su propio sentido de identidad. Incluso en la propia España hay distintos grupos que tienen pues su propia identidad, ¿no? A Ok, pesar. claro, entiendo. Cierto, porque Entonces, había buena parte del territorio de Panamá estuvo controlado durante, ¿hasta qué? Hasta el 2000 más o menos, o hasta el sí, 80 y algo. hasta el 2000. Hasta el 2000 estuvo controlado directamente por Estados Unidos. Sí, desde 1914 puede ser, o antes, hasta el 2000. Entonces, bueno, el caso es que ese señor, pues, es un Sonian, que son toda la gente gringos, pues, que nacieron en la que era la región del Canal de Panamá, controlada por los Estados Unidos, pues. Entonces ellos adquirieron su propio sentido de identidad y era como un, no sé, como un tejano, como un tipo de California o como un tipo de Nueva York que tienen su identidad propia, pues. Entonces los Claro, Sonians entiendo. tienen su identidad, pero al final, pues son... Sonians también viene de, me imagino, de son hijos. Ujú. Él tiene doble nacionalidad, según tengo entendido. Bueno, no sé si esa sea la filología de... Sonian es por la zona del canal, Sonians, de zona del canal. Pero bueno, el punto es que él tiene doble nacionalidad, él es gringo y panameño. Porque él nació en Colón, pero en los territorios estos que te digo de él. Tengo entendido que es así, pues. Es una persona que ya había tenido problemas con la justicia, de hecho, por posesión ilegal de armamento. Creo que incluso le llegaron a encontrar armas de estas, la AR, no me acuerdo cómo era, la gringa, que es un fusil. Y aparte de eso, también le encontraron una AK-47 y cosas así. Ok. O sea, el tipo ya tenía Eh, problemas. y es muy gringo eso de andar acumulando armas. No sé qué tan cierto es su vinculación con la... Eso tendría que investigarlo, pero yo creo que ya hay bastante información sobre el asunto por ahí en los medios de comunicación. Igual va a seguir surgiendo más información al respecto. Pero bueno, el señor era este tipo, pues, un señor de, creo que dijeron como 77 años que él tenía. Se bajó, inquirió a las personas que estaban bloqueando y como no dejaban de bloquear, agarró, sacó la pistola que ya estaba cargada, que tengo entendido que es un arma que tú le tienes que quitar el seguro o una cosa así, no me acuerdo, es un arma automática, pero no es así como que tú puedes directamente una vez disparar, sino que eso tienes que ir preparándolo. O sea, ¿me entiendes? Ok. Entonces, ya eso, lo que han dicho los abogados o el abogado de las partes, de los que fueron las víctimas, pues, que eso ya indica una ¿cómo era ya? Premeditación. Premeditación. Entonces, vale, les disparó, mató a dos y luego lo agarraron la policía y lo capturaron. El abogado defensor ya lo que ha hecho, lo primero que ha hecho es que un análisis de la cabeza del señor, ¿no? Para declararse senilidad o una cosa así y evitar que lo lleven a la cárcel. Ahora mismo está en detención preventiva. Bueno, entonces eso es más o menos lo que ha avanzado Bueno, ahí. Pero en no ese son caso, ambientalistas. Mató a dos ok. profesores. Y de Bueno, en hecho, este caso, lo que te iba a comentar era que si el abogado, si tuvieron que alegar a senilidad o problemas mentales para conseguir que sea efectivamente inocente, no estoy tan seguro que realmente fueran problemas mentales. A veces puede ser simplemente deseo legítimo de matarlos por, no sé, racismo, situación ideológica, política o
quizás en todo caso, en el peor de los casos, bueno, es que si no tiene antecedentes de psicopatía, no es válido tampoco decir que fuera un psicópata. De momento no se ha dicho que tenga antecedentes de ese tipo. Los únicos antecedentes que le han encontrado son los de las armas que te menciono. Bueno, Y la otra cosa que quería decir era que yo no sé por qué el Ministerio de Educación de Panamá despidió a los dos profesores asesinados. O sea, como que me pareció como una cosa. Creo que leí la noticia o era una imagen o algo, no me acuerdo. Era como una cosa que decía algo de ese tipo. Como que qué sentido tiene despedir a dos personas que ya están muertas. Ahora no me acuerdo. Y los medios de comunicación han insistido en llamar eso un tiroteo. eh, o los dos profesores muertos. Cuando en realidad fueron asesinados. Y eso también ha molestado a mucha gente. Mucha población se ha molestado también con los medios de comunicación precisamente por eso. Por el tratamiento que los medios de comunicación han dado a este tipo de cosas. Porque han demonizado mucho a los gremios que han estado protestando, a las organizaciones civiles, con excepción de los ambientalistas que los han tratado como con un guante blanco, porque ellos protestan, vamos a decir, pacíficamente en la ciudad, aunque hubo una protesta pacífica de estos sectores que fue rota por antimotines con gases lacrimógenos. Eso fue cuando luego, la semana luego del 23 de octubre. La semana siguiente luego del 23 de octubre, me parece. ok. Pero bueno, eso es como un resumen para que la gente se haga una idea de más o menos lo que ha ocurrido en Panamá. Claro, si tuviéramos que, ya que hicimos la mención, la comparación con la Compañía Británica de las Indias Orientales y eso, si tuviéramos que caracterizar la situación de la minería en Panamá y cómo opera la minería, porque eso es como un convenio entre el Estado y bueno, no es como, es un convenio entre el Estado y las empresas mineras transnacionales, ¿cómo lo llamarías tú? O sea, ¿es válido, consideras tú que sería válido o se acerca utilizar el tema de colonialismo por el hecho de que hay este mismo procedimiento de desplazamiento de la población, de instauración, porque a veces me imagino que van a traer personal nuevo para establecerse en la zona y realizar la explotación? ¿Cómo funciona? ¿Valdría la pena? No, valdría la pena no. ¿Sería válido calificarlo de una suerte de neocolonialismo? Sí, bueno, eso también lo discutimos en el otro episodio de las reacciones a los comentarios, que hay diferentes tipos de colonialismo. Y que esto podría considerarse como una especie de colonialismo corporativo. Porque ya no es un estado, ya no es un monarca como Leopoldo segundo o un estado como España, como la monarquía de los Habsburgo o la monarquía de los Borbones. Ya no es tampoco colonos que llegan al territorio a invadirlo y a expropiar los territorios para apoderarse de ellos y sacando a las poblaciones autóctonas, sino que es Verbigracia a Israel, digo, al Imperio Romano. Sino que es directamente una empresa privada que compra a la clase política del país para poder apoderarse de un territorio y controlarlo y hacer lo que le da la gana allí. Pero es una forma quizás nueva de colonialismo, porque en principio colonialismo es podría decirse que es como la apropiación de un territorio para controlar los recursos, tanto humanos como naturales, que le son propios de ese territorio. Claro, aquí la confusión puede venir por el hecho de que hay un régimen político que caracteriza y, ¿cómo llamaríamos esto? Un régimen político y de soberanía que caracteriza el colonialismo. Básicamente en el colonialismo hay una suerte de pérdida de la soberanía o se transfiere la soberanía al elemento que está colonizando, que está realizando la colonización y determina las normativas de derecho, la justicia, ese tipo de cosas y por supuesto el control de la soberanía efectivos. La cuestión está que en este caso, aunque la soberanía sigue recayendo en el Estado panameño nominalmente, en la práctica concreta, por la cuestión esta del derecho precisamente de la propiedad privada y de la administración de la propiedad privada, lo que ocurre es que realmente
hay un espacio enorme, que en este caso son ¿cuántas habíamos dicho que eran? Las ciento y pico de hectáreas que daban. Ujú. Que yo lo calculo, creo que daban como a ciento y pico kilómetros cuadrados, 120 kilómetros cuadrados más o menos, que es un tamaño considerable. Las 800.000 hectáreas, dices. No, no, antes de eso, porque los 800.000 hectáreas era como un recuento de todas las que se han dado en concesión, ¿no? Ujú. Pero para este caso en concreto creo que daba como total daba en total creo que unas ciento y algo hectáreas. No, las que quedaban, que todavía siguen siendo objeto de explotación, son las casi 13.000 hectáreas que le corresponden a... 13.000 hectáreas, ok. Que eso da aproximadamente 130 kilómetros cuadrados. Ujú. Bueno, 130 kilómetros cuadrados es un tamaño más o menos de un municipio. Sí, pues sí. Básicamente es una gobernación, una entidad política propia que tiene sus propias reglas, que serán las reglas de la compañía, y donde el Estado no va a tener directamente jurisdicción porque por cuestiones de derecho civil y derecho comercial propios de una sociedad capitalista, ese espacio pasa a ser administración de propiedad privada. Pero el problema está en que, aunque jurídicamente tú dices, ok, es una empresa, se puede interpretar como que es un ente privado y por lo tanto dentro de los terrenos que son su propiedad, aunque te lo hayan dado en concesión al Estado, estrictamente hablando ahorita son como que de su propiedad y durante este periodo de tiempo y por lo tanto ya allí determinan sus cuestiones, a no ser que pase algo, un crimen que requiera la participación de que el Estado tenga que entrar allí a verificar algún elemento judicial, el Estado no tiene nada que ver con ese punto. Allí lo que son las reglas de distribución de la riqueza, de pagas de salarios, de ingresos, todo el aspecto económico, normativo económico, está determinado por las reglas y las leyes de la compañía. Entonces, ¿qué tan cierto es que el Estado panameño siga o puede ser cualquier otro Estado, siga siendo soberano en ese territorio que está allí cedido a una compañía? Básicamente se debilita, en la práctica concreta, se debilita realmente tu soberanía. Sí, Porque lo que pasa es que ese poder es tan grande y no es la primera vez que pasa, ha pasado antes, que cuando incluso hay violaciones importantes del Código Penal, no se reportan o el Estado no se inmiscuye. Eso ha pasado en Colombia, ha pasado en Venezuela, ha pasado en todas partes, cuando son compañías u organizaciones tan grandes como esa. El sí, poder de facto es tan grande que la administración de justicia rara vez va a quedar en manos del Estado. sí, claro. Y bueno, digo, este tipo de colonialismo ya es un colonialismo bastante conocido en América Latina. O sea, Sí, no, sí lo es. no es realmente Perú, nuevo. en Perú hay ejemplos y cantidad de ejemplos, y en Colombia también, de problemas con las mineras precisamente por eso. Gran parte de las protestas que se presentaron en Perú no eran solamente por la crisis política e institucional del país, tiene mucho que ver el problema que tienen de las mineras. Incluso hubo unas protestas del 2018, creo, 2017, hace un tiempo atrás, que estaban directamente relacionadas a problemas con mineras canadienses. Ujú. Sí, mi Canadá, que es el país, El país de la democracia y la paz y de los que siempre se andan disculpando. ujú, y de los que tienen los bosques bonitos y esas cosas. Pero sí, en efecto, es una forma de pérdida de soberanía, al menos en un territorio específico que pasa a estar bajo el control de intereses privados. Y no cualquier clase de interés privado, porque cuando hablamos de interés privado, uno entiende un privado, un particular. Esto no es simplemente un particular, ese privado realmente es corporativo. ¿Ok? Ahí la ley mmm, te introduce ese pequeño factor ideológico, porque cuando te hablan de privado siempre uno piensa en el aspecto individual, lo privado, lo mío, todos tenemos derecho a eso. No, esto no es simplemente privado en el sentido liberal, es corporativo realmente. Sí. Y bueno, en tema de la cuestión medioambiental, hay una serie de argumentos allí que son válidos. Digo, nosotros podemos pensar en lo que ha ocurrido en otros territorios, como por ejemplo el caso de Perú. Hay un río que atraviesa, me parece que era la capital de Perú, eh, que es un río completamente contaminado, pero sucio, sucio. No solamente por los desechos que la misma población de la capital arroja,
al río, sino por los desechos que arrojan las mineras en terrenos más alejados, ¿no? Que ellos arrojan sobre el río. Durante la pandemia, eso se hizo noticia porque el agua del río comenzó a verse cada vez más y más y más y más y más clara, más transparente, al punto de que literalmente ya comenzó a volverse transparente y comenzaron a llegar peces. Y eso solamente fue por unos cuantos meses en los cuales la minera no pudo operar por todo lo que estaba ocurriendo. Eso fueron, creo que, casi 12 meses de no operación. Entonces, imagínate pues el daño que ocasiona directamente la minería. Y hay otros ejemplos de eso, creo que en Honduras, en Colombia, y así en otros territorios de América Latina. En el caso de Chile es diferente porque el tema con Chile es que la mayoría de esas extracciones mineras se realizan en áreas desérticas. Correcto, entonces la zona norte. Entonces la afectación no sé qué tanta sea en términos ambientales sobre la población colindante. Pero yo no sé si incluso hay población colindante, porque muchos de esos territorios desérticos también han sido acaparados para investigación científica precisamente porque los cielos son mucho más claros y menos contaminados. Entonces es como complejo ahí saber el caso. Creo que Bolivia le pasa algo parecido, porque también muchas de las zonas de extractivistas son en regiones desérticas. Pero no me sorprendería tampoco que también haya impacto medioambiental de algún tipo, de alguna naturaleza. O sea que en realidad tampoco hay que defender ese modelo. El tema es, y aquí es donde yo digo que yo no podría considerarme enteramente y contrario a la minería. Y opuesto a la minería. Yo creo que en todo caso tendríamos que pensarlo en el sentido de esto que han estado proponiendo ciertos científicos, ciertos grupos de científicos. Lo he escuchado más en España que en otro lugar, del decrecimiento. De que en realidad no es que esas estructuras extractivistas tengan que desaparecer, sino que el nivel con el que consumimos lo que extraemos tiene que comenzar a limitarse considerablemente. Porque no tenemos suficientes recursos para seguir consumiendo de la manera que lo hacemos actualmente. Y por otro lado, un gran problema con la extracción minera en Panamá es que, como ya había mencionado, más del 80% de las ganancias se van a la empresa y al extranjero. Entonces Panamá realmente no recibe nada, prácticamente nada a cambio. Cosa diferente sería que Panamá fuera el principal accionista, que 60% de las ganancias y así se fueran a las arcas del Estado, y que por ejemplo tú pudieses destinar de ese 60% de las ganancias, qué sé yo, el 20% para asegurarte por todos los medios posibles y con la tecnología de punta más buena, no sé, más elevada, no sé. Sí, más desarrollada, asegurarte que vas a proteger el medio ambiente y que no vas a afectar a las poblaciones. Entonces eso es un montón de dinero que tú vas a invertir precisamente en conseguir eso. El resto se va a las arcas del Estado. Pero ¿qué es lo que pasa aquí en Panamá y en el resto de América Latina? Yo creo que el único caso que yo conozco es el de Bolivia, que creo que el Estado sí obliga como que a un buen porcentaje, una buena tajada, no sé si era 40% o algo así, se vaya a las arcas del Estado. Pero en el resto de América Latina siempre es toda la plata para la empresa privada, para los CEOs y los ejecutivos y las firmas de abogados que se benefician de eso. Una partecita, ¿no?, para los trabajadores que se ganan unos salarios, vamos a decir, entre comillas, buenos. Vamos a decir $2,000, una cosa así. Que cuando se te acabe la minera y destruyas todo el medio ambiente no te van a servir de nada ganar $2,000 mensuales. Y ya, el resto, un porcentaje mínimo. Porque, a ver, si tu ganancia son de más de $2,000 millones anuales,
que tú des 357 millones al Estado, eso no es nada. Eso es como No, si yo te diera, no sé, como de $100 te doy, qué sé yo, $1, una cosa así. Eh, entonces no estamos obteniendo ningún beneficio real. En términos, al menos, si tú me dices, no, pero yo estoy a favor de la minería porque la minería va a generar mejoras y va a poder tener dinero el Estado para infraestructuras y programas sociales. Pero eso es falso también porque el Estado no está obteniendo prácticamente nada en ingresos de esa naturaleza. Entonces, ni siquiera ese argumento es defendible. Yo lo defendería en todo caso si fuera cierto, pero no lo es. Entonces, si yo dijera, bueno, soy priminería, que puedo serlo, es solamente tomando en cuenta esos dos elementos. Que estemos trabajando en una economía de crecimiento, de que lo que estamos extrayendo no es porque vamos a seguir consumiendo los niveles en los que seguimos consumiendo actualmente. Y dos, que la gran mayoría de las ganancias sean para el Estado y que una buena parte de esas ganancias se destinen a evitar por todos los medios posibles que haya un daño y un impacto medioambiental. Pero eso no se va a hacer, no. evidentemente. Sí, y bueno, la minería también tiene asociado muchos problemas relacionados precisamente a distorsiones dentro de las economías en que se desarrollan. No hay un país que esté relacionado al aspecto minero que a los alrededores de la mina no haya grandes problemas de distorsión económica. Es complicado. Sí, en efecto. Es complicado y bueno, en Bolivia, que de hecho es el que te dijo que ha tenido un 40% y Perú y otros lugares también, han habido daños al agua, como mencionó el caso del río este. Y si tú dañas el agua, que es lo que le pasó también a la población de Donoso y a la población de Coclé aquí en Panamá, a la población de Coclé que tiene problemas renales, es muy probable que esos problemas renales sean precisamente producto por los desechos tóxicos que está arrojando la minería. En el caso de Bolivia y de Perú, principalmente Perú, entiendo que los daños son a la salud son incluso peores. Porque creo que incluso se han detectado temas como el cáncer y otras enfermedades así fuertes. Y por supuesto el sistema de salud que ya está bastante debilitado porque el Estado siempre asigna los fondos a lo que le da plata a la misma gente de siempre. No se da abastos para poder atender a una población que ya está cargando con más enfermedades y más problemas. O sea, niños que también incluso, o sea, los embarazos, por ejemplo, de las mujeres, si ellas están consumiendo un tipo de agua, los niños van a venir también con más Claro. problemas. Ay, Dios mío. La minería es uno de los grandes problemas que aquejan a lo que podemos llamar el mundo no desarrollado o los países en vías de desarrollo. Uno de los grandes problemas que tiene África, tanto desde el punto de vista ambiental como económico y social, es la minería. Y otro de los grandes problemas asociados a la minería, sobre todo en países que ellos llaman subdesarrollados, es el impacto que tiene en temas como la delincuencia, como por ejemplo Colombia y Perú. Y aquí en Venezuela también se da, por supuesto, pero creo que los casos más renombrados son los de Colombia aquí en América Latina y bueno, todos los casos relacionados a los movimientos armados y guerras armadas, perdón, a los movimientos armados y a las guerras y conflictos armados en África. Casi todos están directamente relacionados al problema de la minería. De hecho, parece ser que se está reactivando, no sé si alguna vez escuchaste hablar del conflicto de Biafra en Nigeria, y está una vez más relacionado a los problemas que tienen que ver con la minería, porque son las minas las cosas de las que primero se toma control, igual que pozos petroleros y ese tipo de cosas en conflictos armados. Ujú. Sí, Entonces, es sí, otro factor importante. sí, de hecho sí tienes razón. Que esos recursos, al ser tan valiosos, precisamente los grupos armados se hacen con el control de ellos. Y luego terminan. Y luego esos mismos grupos armados terminan siendo cooptados, comprados por intereses y capital foráneo que los arma
y les da todos los recursos necesarios para que ellos sean los principales beneficiados, convirtiéndose en una especie de clase aristócrata que domina esos recursos, controla esos recursos, pero el resto de la población sufre porque no tiene acceso precisamente a unos recursos que les podrían garantizar una mejor vida. Sí, y en vez de eso pasa lo que habíamos también comentado en el video con Pacheco, que en caso de Mali, de Níger, como todos esos recursos terminan alimentando las plantas energéticas de plantas nucleares de Francia, por ejemplo, por mencionar un ejemplo. Por mencionar uno, sí. Porque ese mineral también alimenta las plantas energéticas de, ¿cómo se llama?, de Estados Unidos y otros lugares. Entonces sí se podría denominar y clasificar como una nueva forma de colonialismo. En efecto que lo es. Un colonialismo corporativo, o no sé cómo fue que lo denominaste anteriormente, neocolonialismo, creo que dijiste. Sí, decía neocolonialismo por decirle un término, un nombre, pero realmente, si tuviéramos que hablar de eso, casi que en cada situación geográfica, histórica, tendremos una denominación específica para cada forma de colonialismo. Entonces, no sé realmente si vale la pena trabajar tanto ese tema de las etiquetas y llamarlo simplemente neocolonialismo ya o colonialismo. Sí, creo que es diferente, porque por ejemplo China, habría que pensar en tipos de colonialismo, que era lo que estábamos hablando antes. Porque China tiene también ya un nuevo tipo de colonialismo, que es diferente al colonialismo corporativo que corresponde más al capital europeo y el capital canadiense, el capital gringo y así. El colonialismo chino no le importa con quién comercia. Lo que quiere es abrir canales de comercio para poder llevar a cabo, enviar sus productos, o para poder hacer construcciones, infraestructura y demás, y de alguna manera externalizar pues sus empresas, que se vayan más allá de las fronteras de China. Ese tipo de colonialismo es más atractivo porque él deja evidencias de lo que hizo. Deja evidencias que tienen un beneficio, vamos a decir, social. Por ejemplo, no sé, construir una carretera, construir un ferrocarril, ese tipo de cosas. Pero al final es otra forma de colonialismo, pero no sé si llamarlo corporativo, porque es como un colonialismo diferente al que hemos estado denominando como colonialismo corporativo. Y habría que sentarse a estudiar con detenimiento el caso de China, que de China hay más bulos y, ¿cómo se llama? Y rumores que datos reales en realidad. Sí, con China hay muchas cosas que hay que tomar con pinzas, porque usualmente esa información viene de la gente que quiere enemistarnos con China. Precisamente porque le tienen miedo, pues ya se están dando cuenta que la cosa es un poco seria ya. Hay un canal de YouTube que me pasó un amigo, que es alguien que se llama Andrew, no recuerdo el apellido ahorita, que se ha hecho muy famoso precisamente porque él es un empresario, él está en China y él cuenta su perspectiva de cómo China, y te dice, no, China sí tiene libre mercado y China realmente es capitalista y todo lo demás. Y yo, ok, está bien, cuentas tu historia desde tu experiencia, porque él está efectivamente en China, él es asesor de negocios allá y básicamente su trabajo consiste en ayudar a las empresas chinas también a contactar con otras empresas en América Latina o en España o en el mundo para invertir, o viceversa, las personas que quieren invertir en China hablan con él y él los asesora, los ayuda a realizar las conexiones, y básicamente ese es su negocio, ¿no? Su vida. Uh-huh. Pero también yo empiezo a pensar en lo que habíamos comentado, de que, ok, el problema está que si tú me llamas capitalismo al libre mercado, perfectamente vas a creer que China es el país más capitalista del mundo. Y no te has puesto a pensar en la posibilidad de que exista una forma de un modo de producción que no se base en la, ¿cómo se llama? Que no se base en la extracción de plusvalor mediante la jornada de trabajo y la circulación mercantil, y que al mismo tiempo pueda permitir una
una sociedad donde no haya una regulación estricta del mercado, porque, por ejemplo, en la Edad Media no tenían precisamente muchas regulaciones de mercado que dijéramos. Por momentos las aplicaban y por momentos después las olvidaban y no. Por Ujú. ejemplo, Sí. todo el periodo que vino posterior ¿cómo se llama? La peste bubónica, no hubo muchas regulaciones de mercado realmente. La mayor parte de las regulaciones ocurrieron antes. Y era un régimen que no podíamos haber llamado capitalista precisamente. Entonces, si él tiene este sesgo, él va a creer que por supuesto China es capitalista. Pero a mí no me termina de cuadrar que lo sea realmente. No voy a decir, por supuesto, que China sería socialismo tal cual lo imaginó Mao o lo imaginó Marx, pero no existe la posibilidad de que simplemente sea otra cosa. El mundo no se divide entre socialismo y capitalismo, como diría Juan Ramón Rayo, por ejemplo, entre regulación absoluta del Estado y libre mercado. No se divide en eso. Hay Digo, podríamos, otras cosas más. podríamos emplear las mismas categorías que ellos utilizan y las definiciones que ellos em, dan a esas categorías. Lo que pasa es que esas categorías chocarían con lo que nosotros, las categorías a las que nosotros estamos acostumbrados. Entonces yo creo que cuando esa persona va a China, él va a funcionar con su sistema, ¿no? Con su sistema conceptual. Y va a interpretar y entender lo que está ocurriendo ahí de acuerdo a ese sistema conceptual. Sí, Pero de cómo hecho, ellos se definen, China, es que el señor este Xi Jinping, él ha mencionado, él ha dado nombre a ese tipo de cosas y no la llama de la forma en la que nosotros la denominaríamos. Pero la forma en la que se traduce, creo que al español, podría dar impresión de que es otra cosa, de que es de que caería dentro de lo que no, de lo que, de los conceptos con los que nosotros estamos más familiarizados, pero no necesariamente. Ese es el principal problema de todo el universo conceptual, que es como saber acomodarse a ellos y entender la abstracción detrás de eso. okay, En vez okay, de intentar incorporar tu propio sistema de abstracciones a algo que ya te está diciendo, hey, esto nosotros lo interpretamos de esta manera, ¿por qué nos estás intentando meter eso? Pero claro, para nosotros es funcional pensar que es claro, capitalista y ya. claro. El canal se llama, del muchacho se llama Adrián Díaz. Ese es su nombre y es el nombre de su canal también. Ya lo conseguí aquí. Yo prefiero, para ese tipo de cosas, me gusta más la tijera, por decirlo de alguna manera, la navaja que utiliza Enrique Dussel. Me gusta más su perspectiva. Él no te va a hablar de que si esto es socialismo o esto es capitalismo o esto es feudalismo o esto. Él te va a hablar de apropiación de excedente. Si yo voy a caracterizar un régimen económico, un régimen socioeconómico, prefiero hacerlo analizando la manera en que la élite o la clase dirigente o lo que sea, o en que la sociedad en su conjunto se apropia del excedente, porque todas las sociedades se basan en producción para sobrevivir. La cosa está en que algunas sociedades producen más de lo que necesitan para sobrevivir, o muchas sociedades a lo largo de la historia producen más de lo que se necesitan siempre en el momento determinado y hay un excedente. ¿Cómo, ¿Qué haces tú con ese excedente? Determina qué es lo que se va a hacer. Hay sociedades, como él llama, horizontales e igualitaristas, en donde el excedente se distribuye más o menos de manera equitativa entre todos, o con algunas salvedades, y hay otras en donde el excedente es apropiado por determinados sectores. Entonces, en ese sentido, él decía que lo que nosotros vimos en la Unión Soviética era el socialismo, dice él. No lo sé, yo creo que no, dice Dussel. Pero tampoco lo puedo llamar capitalismo porque la forma en que la Unión Soviética, en que la nomenclatura soviética se apropiaba del excedente de la producción, no era igual a como se apropiaba en el capitalismo. Era otra cosa, ni siquiera puedes llamarlo capitalismo de Estado porque la forma en que te apropias del excedente era muy particular en ellos, que tenía que ver, por supuesto, con todo este aparato, esta gigantesca estructura burocrática del Partido Comunista y de la estructura de los soviéticos. En ese sentido, yo prefiero utilizar la misma estrategia de Dussel y decir que quizás lo que yo estoy viendo en China es una forma diferente de apropiación del excedente que no tiene nada que ver con el capitalismo como nos hemos conocido hasta ahora en América Latina o en Europa, ni con el socialismo como se conoció en la Unión Soviética. Es simplemente otra cosa. Sí.
En efecto. Es otra cosa que igual tendríamos que entrar en detalle para poder evaluarla. Pero claro, va a depender de nuevamente nuestro criterio de evaluación. El de Dussel que mencionas no lo conocía, pero es una forma de interpretarlo para como deslindarse también de esa delimitación ya demasiado, creo que incluso hasta desfasada de Sí, si sí, todo estoy es de acuerdo con socialismo eso. o capitalismo. O como utilizaba la categoría marxista de modo de producción que también tiene sus ciertas limitaciones, ¿no? Ujú, Em, en todo caso, si a alguien le interesa en algún momento determinado revisar la obra de Dussel y trata de entrar a los libros y le cuesta porque los libros de Dussel no son fáciles en una primera lectura, porque pasa con Dussel pasa como mencionamos hace un rato, hace un tiempo con los textos de Heidegger, que depende de qué quieras leer de Dussel, te vas a encontrar con que los libros de él requieren que hayas leído otras cosas. bueno, el de Heidegger fue fuera de micrófono. Bueno, Estábamos hablando de Aristóteles y Platón. bueno, pues, en todo caso, pasa con muchos autores, sí, eso fue fuera de micrófono, pasa con muchos autores que eh, tú quieres leerlos y te encuentras con que no entiendes ni papa, porque él asume que ya tú sabes un montón de cosas y Ujú. lo encuentras en bibliografía anterior. Algunos textos de Dussel, varios textos de Dussel son así. Si tienen dificultades con los textos de Dussel, pueden ir directamente a sus conferencias. Hay varias conferencias e incluso creo que hay dos subidos a YouTube en diferentes canales, incluido una serie de conferencias que él dio cerca de un texto, me parece a mí que el mejor para empezar a entender a Dussel y que es muy bueno, de 16 tesis de economía política. Él literalmente hizo 16 conferencias del tema, ¿ok? Más o menos un semestre de clases, que está subido y que al menos si no quieres verte las 16 clases completas con las primeras 5, vas a tener suficiente como para tener una idea de cómo era el pensamiento de Dussel y ahí explican también, por cierto, con bastante detalle, esto que estamos conversando aquí acerca de la apropiación del excedente. Ya. Bueno, es una fuente que hay que revisar. No sé si quieras comentar algo más. No, básicamente la conversación queremos llevarla a este tema de que el problema de la minería realmente es una forma puede considerarse como una forma de colonialismo. Sí, en efecto. De hecho, así podríamos denominar el título. Es la minería extractivista es colonialismo corporativo. Así podría ser. Pero bueno. Bueno, y a futuro una cosa que quería también comentar, antes de que terminemos por terminado este episodio, es que, bueno, tenemos pensado traer más invitados eventualmente. Yo tengo algunas ideas, Gabriel también tiene a alguien pensado, así que por ahí estaremos dando más sorpresas. Lo de Armesilla nos va a demorar un poco más volver sobre la marcha con qué sé yo, la cuarta, quinta parte, sexta parte del video de Armesilla. Sí, es que es mucha tela que cortar y bueno, no, es muy fácil explayarse en el tema. Sí, yo prefiero esperar hasta diciembre porque ahora me libero más del trabajo en ese momento, en ese mes. Entonces ahí ya podría... Acá a mí me gusta tomar apuntes y yo tengo apuntes del video de Armesía como hasta el minuto 25 nada más. Que fue donde de hecho terminamos la vez pasada. Así que cuando ya tengamos la oportunidad, eso sería como en diciembre, pero no sabemos cuándo se va a publicar ese video. Seguimos con las siguientes secciones del video de Armesilla. Y bueno, como comentábamos, pensar en más invitados. Así que eso sería todo por ahora. Bueno, No, y si alguien en el público tiene idea de algún invitado, lo pueden dejar en los comentarios. Haremos todo lo posible por llegar hasta allá. sí, también. Si tienen alguien que quieran recomendar. Bueno, eso sería todo por ahora. Entonces nos vemos hasta la próxima. Bueno, hasta luego.